Es indudable que el contador Marcos Sequeira es un académico de primera línea porque nos enseña permanentemente de todos los temas que tienen que ver con lo legal y con lo tributario y también inmiscuyéndonos, si se quiere, en una realidad nacional en base a sus conocimientos y sus conocidos y su participación para poder entender todos cuáles son nuestras obligaciones, nuestros derechos, como decimos siempre. Así que bienvenido nuevamente, Marcos, un gusto estar contigo. Gracias, Ricardo, y toda la audiencia. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Es un dentro de todas placer. estas alternativas, también desde Córdoba fuiste asesor en la confección de un nuevo código penal. Bueno, contame de eso, porque se reaviva este nuevo código penal, ¿no? Efectivamente, se haya avivado a partir de todos los cambios legislativos que se vienen sucediendo en forma muy veloz. Ojalá no suceda lo mismo con el Código Penal, porque le va a quitar, como aconteció con el Código Civil y Comercial de la Nación, legitimidad, no constitucionalidad, pero sí legitimidad. En términos burdos, ¿estamos acomodando la cama y el colchón para acostarnos a dormir? Es decir, si lo trasladamos a una situación política, estoy acomodando todo para poder estar tranquilo. Digamos que la cama no está muy bien hecha, que el colchón no es de lo mejor, las sábanas ajustan y la almohada está bastante vieja. Eso ha pasado con la ley de abastecimiento, la 2680, eso ha pasado con el Código Civil de Vélez Arfiel, eso ha pasado con el Código de Comercio, eso ha pasado con el Código Procesal Penal de la Nación, la ley 23.984, y sin lugar a duda pasa también con el Código Penal. Todo, excepto el Código Penal, ya es ley de la República, ya se ha cambiado, con las críticas que hemos formulado en anteriores programas, en donde arribamos a la triste conclusión, tal vez, de que esta sanción prácticamente automática, sin ningún tipo de debate en el Parlamento de las leyes, no es inconstitucional en nuestro régimen legal, pero sí le quita absoluta legitimidad a lo que hace el Estado y nos pone en una situación de gravedad institucional significativa, porque nuestra Constitución desde el preámbulo distingue entre tres poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial. Impide la suma del poder público, eso también está dentro de nuestra Constitución, a punto tal que a quienes le otorguen la suma del poder público, al poder ejecutivo, los castiga como traidores a la patria, más allá de determinar la nulidad absoluta e insubsanable de lo que se haga en esta materia, fundamentalmente en lo que es delegación en materia legislativa, y establece también nuestra Constitución que en este equilibrio que debe existir, que Alberti definía como de pesos y contrapesos entre los tres poderes públicos, habría uno que tiene más facultades que los restantes. Y ese poder que tiene mayor facultad que los restantes, en nuestro régimen constitucional, vendría dado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo intérprete de nuestra Constitución. Sí, que Bueno, va a dar tema para próximos programas programa. porque no es tan independiente tampoco, ¿no? Exactamente. Por fortuna, hemos tenido buenas cortes, y por desgracia la mayoría de las cortes que han tenido la Argentina no han sido buenas. Pero ahora se ha vuelto sobre el Código Penal. Sí. La, Que no es el original en el cual vos trabajaste con Zaffaroni. Sí, es ese, es decir, creo que es ese, creo que es ese. Efectivamente, durante 2 años, el 2012 y el 2013, tuve el honor de ser convocado por el doctor Zaffaroni para trabajar como asesor de la comisión del anteproyecto. Como lo he contado en otro programa, él me llamó por la materia de mi especialidad, que es penal económica y penal tributaria, y lo que logré en cuanto a mi trabajo no tuvo nada que ver con lo que yo quería. Lo que yo traté de imponer en esa comisión no tuvo éxito. Lo que se dejó dentro del anteproyecto es algo que para mí es absolutamente inútil, va a ser un retroceso en materia de persecución de delitos económicos, fundamentalmente de delitos tributarios y previsionales. Pero ahora se ha vuelto sobre esto y me parece bueno que se vuelva, aunque tengo la expectativa, no dejo de ser creyente, en que
el tratamiento legislativo que tenga, si se trata del Código Penal este año, sea diferente. No sé lo que ocurrió con el Código Procesal Penal de la Nación o lo que va a ocurrir ahora en los próximos 2 días, ¿no? O lo que ocurrió con el Código Civil, sino que se trate artículo por artículo. A mí me parece que eso es muy importante, porque se politizó muchísimo, sobre todo de un sector dirigido de la oposición de masa, candidato presidencial, que este código era el código de Zaffaroni. Claro, se lo tituló así en algún momento. Se lo tituló así. Y Zaffaroni tiene fama de ser un juez garantista, alguien que deja libre a los criminales, etcétera, etcétera. Bueno, yo no coincido con muchísimas sentencias de Zaffaroni. Y no estoy de acuerdo con él en lo que él ha escrito, lo digo con toda humildad, porque el nivel de Zaffaroni es espectacular y reconocido en el mundo, no solamente en Argentina y en América Latina. Pero este no es el código de Zaffaroni. Tanto así que a Zaffaroni lo hemos visto muy pocas veces a lo largo de los 2 años. Zaffaroni viaja mucho con motivo de su labor académica, permanentemente está invitado a otros países a hablar de diversos temas que hacen a su especialidad, que es el derecho penal. Él no tuvo influencia, él solamente dejó a un abogado, el doctor Roberto Carles, una persona muy joven, más o menos de tu edad, con un cabal conocimiento del derecho penal, para que él dirigiera esta comisión. Pero en la comisión hablamos todos libremente. Bien. Y estaban todos los representantes de la oposición. Todos, no estuvo nadie ausente. El que no estuvo de acuerdo con algún artículo dejó la salvedad en el pie de la página de ese artículo. Entonces lo que resultó de ese trabajo es una muy buena norma técnica. Y las críticas que se le hicieron, creo yo, son injustas. En el 90% de los casos. Teniendo en consideración también que esas críticas pueden significar cambios en el anteproyecto, porque lo que elaboramos no es nada más y nada menos que eso, un anteproyecto. Ni siquiera es el proyecto que el Poder Ejecutivo iba a llevar al Parlamento o va a llevar ahora al Parlamento. No sé qué es lo que podrá llevar al Parlamento la señora Presidenta. De cualquier modo, una pregunta siempre desde el conocimiento. Aquellos que participan, previo a que se eleve, ¿se les comparte una copia del pliego final, digamos, de ese anteproyecto o no? Sí, es más, un libro, ahí uno de los libros que está bien. O sea, estamos hablando del mismo ahí, libro. Sí. Bien, ahora sí. Ese librito verde que está ahí, que la audiencia no puede ver, pero por ahí no, ya lo está viendo ahora. Bueno, sí, ese es el texto del anteproyecto en donde estamos mencionados quienes hemos trabajado. Está bien, pero la pregunta va un poco más allá. Después, si se hacen modificaciones a ese... Entra el proyecto porque estaba que entraba, que no entraba. Sí. Entra el proyecto. Si cuando se va a la votación se le hacen modificaciones, ¿debería volver a aquellos asesores para poderlo discutir o hacen lo que quieran? No, hacen lo que quieran. Lo que sí podría hacer, y muchas veces ha sucedido, por ejemplo en materia tributaria, esto ha pasado muchas veces, es que se nos convoque a los asesores para estar ahí en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Senadores y luego en diputados, para que demos nuestras opiniones y las justificaciones de las normas técnicas y lo podamos discutir. Ese es el mecanismo que debiera emplearse en todo tipo de normas. Pero descartarla así como se hizo de plano con este anteproyecto del Código Penal, diciendo cosas que no son reales, como que se elimina la reincidencia, que se disminuyen las penas, que este es el código garantista de Zaffaroni, que de la cantidad de presos que hay, el 90% iba a recuperar la libertad con motivo de que esta ley era ley penal más benigna. Todo eso es falso. Todo eso no es real. Es más, muchos de los problemas que estamos viendo, por ejemplo, el de este lamentable señor Moto Chorro que se hizo famoso, robándole al turista extranjero, no se verían con otro código penal, como con el que nosotros elaboramos. No se verían porque... ¿Por qué quedó en libertad ese señor? Porque el juez justificó que él había aplicado lo que dice la ley. ¿Y qué dice la ley? La ley, que es el Código Penal y es el Código Procesal Penal, establece que cuando el monto mínimo de la pena sea inferior, supera los 3 años, o el máximo de los 8 años, recién ahí se va a
tener posibilidad de detener cautelarmente a un individuo. En este caso de este robo, eso no sucedía. El sujeto no era reincidente, porque ser reincidente no es cometer 2 veces conductas delictivas. Ser reincidente está previsto dentro de 2 artículos del Código Penal que nosotros derogamos de llano, que son el 14 y el 52, que es la multirreincidencia, es el haber cumplido una pena con anterioridad. Yo creo que otra vez te expliqué la estigmatización de alguna manera. Sí, no está mal que se estigmatice, porque hay verdaderos enemigos del derecho. En la dogmática del derecho penal actual, yo no estoy a favor del título que se emplea del derecho penal del enemigo. Pero bueno, yo he tenido casos de defensa en mi estudio en donde hemos tenido que defender situación de gente que optó por no pagar impuestos y tomó como salida hacerse sellos bancarios, hacerse sellos de la DGI, de renta, de la municipalidad. Posteriormente esa misma gente volvió al estudio para que la defendiéramos en causa de evasión impositiva y previsional, y posteriormente esa misma gente se ve envuelta en falsificación de escritura, con los juicios estos famosos de registro de la propiedad en Córdoba. Entonces, alguien que tiene esa conducta que los alemanes le llaman de pecado penal permanente, PPP, pecado penal permanente, alguien que vive en ese estado, sin lugar a duda, no puede ser tratado del mismo modo que alguien que ofende al derecho penal por primera vez. Sí, el famoso perejil de por una manzana. Pero, ¿qué pasa si el que ofende al derecho penal por una vez comete una violación de sus nietos? Ese hombre, ¿vos lo podés dejar libre porque no es reincidente? Bueno, en nuestra ley penal actual sí. Vos lo tenés que dejar libre porque no es reincidente. Entonces ese hombre, más allá de alguna disposición que pueda librar el juez, como de tener que presentarse periódicamente, de tener un tratamiento psicológico psiquiátrico, de no poder acercarse a su nieto, ese hombre se puede acercar a su nieto de vuelta, o a otro chico, y lo puede volver a violar, o cometer otro delito. Entonces ahí vamos a analizar si es reincidente o no. En este proyecto de Código Penal que nosotros elaboramos, queda bajo el criterio del juez. No lo define taxativamente la ley. Te reitero, por favor, para que todos lo tengan bien claro, porque mi maestro de Derecho Penal, fundamentalmente, Mariano Rodríguez, en paz descanse, y en la actualidad tengo varios, pero el doctor Caferat Tanores y el doctor Fabián Balcarce, que los he incluido yo como docente de posgrado, en los posgrados que estoy dictando, que no piensen que yo estoy con el derecho penal del enemigo, con el derecho penal de autor, es decir, la estigmatización a la que vos te referías, es eso. No estoy con que los principios de derecho y garantía rijan para uno en forma plena y para otro en forma matizada, como dicen los alemanes. No estoy con teoría de imputación objetiva, no estoy con la teoría del rol. Perdónenme el resto de los oyentes, esto lo van a comprender muy bien los abogados. No estoy con nada de eso. Pero tampoco estoy con que alguien que comete un delito, que es grabado por una cámara de televisión, que después es detenido nuevamente con tenencia de droga, esté libre. Claro. Eso me parece que no. Y eso es lo que permite y lo que algunos jueces interpretan, ordena la ley penal actual. Eso tiene que cambiarse. Tiene que cambiarse. ¿Y eso está inserto dentro del nuevo? Eso está inserto dentro del nuevo. Dentro del nuevo hay la reunión dentro de un solo código de 500 leyes penales extramuros del Código Penal. Vos sabés que hay más de 500 leyes penales. Esto el oyente, el televidente no lo conoce, porque no tiene obligación de conocerlo, pero hay más de 500 leyes, entre ellas leyes penales aduaneras, leyes penales impositivas, que están construidas en otras leyes. Entonces se dan barbaridades como que evadir impuestos, que está previsto en una ley penal tributaria y previsional, la ley 24769, tenga un castigo que sea mucho más grave que el de poseer armamento nuclear. Es más, el organizarse en un número de personas superior a 3 con fines de delinquir en el ámbito impositivo y previsional, el organizarse, esto es un delito de peligro, no tiene que llegar a
no hace falta hacer ninguna estafa, que se haga ninguna estafa, que se evada. El simple hecho de organizarse tuvo una pena hasta 10 años, con 5 años de mínimo para el jefe de esa organización, que es una asociación ilícita. Y eso tiene una pena mucho más grave que lo que, por ejemplo, tiene en el Código Penal actual la figura de tenencia de armamento nuclear. En el Código Penal actual vale más, creo que también te lo he dicho, así que perdónenme que sea reiterativo, el ganado, el delito de abigeato, que el homicidio. Eso es una barbaridad. Entonces, todo esto hay que sistematizarlo, meter todo en una sola ley. Eso es lo que hemos hecho, sistematizarlo. Establecer, no me quiero dejar de perder el ejemplo que vos me trajiste muy bien a cuenta, el que roba el paquete de fideo. El que roba un paquete de fideo comete un robo. Y tienen la misma pena que el que roba $1 millón al banco. Solo que el que tiene $1 millón paga todo y sale libre. Y el del paquete de fideo encima se queda con hambre. Exactamente. Entonces, más allá de que hay alguna clase de excusa en nuestro régimen, que es el artículo 34 del Código Penal que establece, entre otras cosas, en el inciso tercero, no son punibles quienes actúen en estado de necesidad disculpante. Por eso hay un viejo caso que yo cada vez que me convocaban el Colegio de Abogados de Villa María o del Poder Judicial de allí, lo citaba, a alguien que iba a comer a la confitería de la estación de servicio que está en la entrada de Villa María y pedía agua. Baudino, la histórica, la de eso. Pedía tallarines, no le quería hacer propaganda. No, pues, terminaba de comer y se iba y no pagaba. Bueno, era un hombre que estaba en un estado de abandono en la calle y él sabía, se ve que alguien le había dicho, que si vos pedís una Coca-Cola vas preso, pero si vos comes con agua no vas preso. Y esto es más o menos así la interpretación del estado de necesidad disculpante de nuestro Código Penal. Pero esa es una excepción de no punibilidad. Hoy en día el que roba el paquete de fideo recibe la misma pena que el que roba $10 millones. Si lo roba a mano armada recibirá otra pena, si mata habrá un concurso de delitos o no. Y eso es algo que no puede ser. Eso pierde la lógica, responde a la ley, pero es ilógico, es injusto. Eso se cambia en este Código Penal, porque aparece la posibilidad de que el juez aplique el principio de bagatela, el principio de insignificancia, y puede decir, vos robaste la bicicleta, vas a estar preso 5 días, 10 días, y se va a registrar el antecedente dentro de tu prontuario, y después vas a salir en libertad. Tengo muchísimas preguntas para hacerte. Por ejemplo, en este caso, el de la bicicleta, por ejemplo, mucha gente ha tenido la desgracia, no ha tenido oportunidades en su vida, viene de distintas sumatorias de culturas de lo marginal, y bueno, trabaja en la construcción. Bueno, hay sectores donde si tienen antecedentes penales no lo dejan entrar, o sea, se lo estigmatiza y se los obliga puertas afuera a que vaya a delinquir, porque trabajo legal. Mira, tenemos para hablar de eso y muchísimas cosas más. La gente que quiera hablar con el contador Marcos Sequeira o quiera participar y leer este proyecto que ya próximamente va a entrar a discusión en el ámbito de la Nación, ha tenido el teléfono. Mientras tanto, seguimos en un próximo programa, Marcos. Muchas gracias a todos. Nos vamos a la pausa.